eh, cuyo, ¿me escuchan? A ver, creo que están diciendo que no se escuchan. Sí, perfecto, Sí se bien. logra escuchar, psicólogo. Ok, ya está. Entonces, bueno, el perfil psicosexual está muy relacionado a personas pues que cometen este tipo de delitos, ¿no? Agresiones sexuales. Entonces, bueno, ya escucharé un poco mi presentación. Yo en la actualidad vengo laborando como perito de parte, ¿no? Eh, y toda la perspectiva, ¿no? Y toda la práctica que tengo en estos 7 años ya, definitivamente la voy a abordar desde este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del perito de parte, que de cierta forma también tiene mayor amplitud, ¿no? Al momento de poder realizar sus pericias psicológicas y de cierta forma también realiza pues las observaciones a pericias oficiales, ¿no? Esa también es la labor del perito de parte. Entonces vamos a compartir las diapositivas. Bien, entonces, vamos a abordar los temas, ¿no? El temario en esta ponencia está dividido en 4. Vamos a hablar una introducción a la psicología forense, qué es la violencia sexual, el perfil psicosexual, qué es lo que se evalúa, cuáles son pues las características de un agresor sexual, que habla la teoría, algunos autores, ¿no? Porque de cierta forma en la actualidad no hay un perfil de un agresor sexual como tal, ¿no? Y el tema 4 vamos a abordarlo para tratar la pericia psicológica en agresores sexuales en sí, la elaboración, qué es lo que se tiene que abordar en el tema de una pericia de perfil psicosexual. Entonces vamos a empezar acerca de poder abordar la psicología forense, ¿no? Ahora en la actualidad, ¿no? El tema de la psicología forense se ha convertido en una de las áreas más atractivas y como hay evolución dentro del ámbito de la psicología. ¿Y por qué se da esto, no? Quizás hace 10, 12 años atrás, yo también me encontraba estudiando en pregrado y quizás muchos años atrás, también no existían muchos cursos de especialización, acerca de lo que es la psicología forense, no se tocaba mucho ese tema, ¿no? Entonces, lo poco que podríamos ir aprendiendo era en pregrado, de repente después salieron las especializaciones, ¿no? Las maestrías, ¿no? Y de cierta forma, pues, ahora relacionada esa función que tiene el psicólogo forense con los casos judiciales, ¿no? En este caso, en mi labor como perito de parte, estoy muy enfocada a abordar casos relacionados al derecho penal, ¿no? Entonces, por eso también uno se tiene que especializar, tiene que poder saber elaborar pues, las pericias psicológicas y también poder sustentarlas en una audiencia, ¿no? Cosa que se va adquiriendo en la práctica, ¿no? Y como siempre les he indicado tanto a mis alumnos, a las personas que siempre estoy dando ponencias, el psicólogo, el perito en sí, ¿no? Que es la persona que forma parte, ¿no? De esta práctica, el perito se hace, ¿no? En la cancha, ¿no? Como se dice, ¿no? O en la práctica constante, ¿no? Si bien es cierto, la teoría uno la puede manejar, la puede saber, ¿no? Puede estudiar, ¿no? Pero una cosa es aplicarlo, ¿no? Y esa aplicación está en cómo elaborar una pericia psicológica, que es muy distinta a un informe psicológico, y cómo sustentar pues también esa pericia psicológica en una audiencia, ¿no? Porque el perito tiene una responsabilidad de asistir a audiencias. Somos citados, ¿no? Mediante una notificación donde nos van a indicar la fecha y hora en la cual nosotros vamos a tener que realizar nuestra pericia psicológica. Ahora, desde hace mucho tiempo, pues también existían, ¿no? O sea, el tema de la teoría en cuanto a los trastornos psicológicos, en cuanto a la personalidad y todo ello, ha tenido pues diversos estudios y eso se ha dado hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, se estudiaba también esos trastornos psicológicos y los cuales tenían una relación con la responsabilidad en las conductas delincuenciales, ¿no? Entonces es ahí donde el psicólogo forense entra, ¿no? A tomar un papel muy importante, porque de cierta forma el psicólogo forense pues está enfocado en poder evaluar, ¿no?
a las personas que cometen delitos o personas que llegan a ser víctimas, ¿no? Entonces, el psicólogo forense está inmerso también dentro del proceso. ¿Por qué? Porque la pericia psicológica que va a emitir viene a ser un medio probatorio. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí parte de la labor del psicólogo forense es pues en el ámbito penal, ¿no? Es una práctica profesional quizás algo difícil, ¿no? Por muchas razones. Y la primera vendría a ser el tema de la responsabilidad ética que viene a tener el profesional al momento de emitir una pericia psicológica, ¿no? Como les indiqué, la pericia psicológica viene a ser un medio probatorio y ese medio probatorio se presenta pues a un proceso judicial y en ese proceso judicial pues definitivamente el juez es el que tiene la última palabra, pero se tiene que analizar todos esos medios probatorios. Entonces, las conclusiones, ¿no?, que el perito vaya a brindar en su pericia tiene, ¿no?, una repercusión, ¿sí?, que suma, ¿no?, a toda la decisión que pueda tomar el juez al momento de deliberar, ¿no? Entonces, al momento de nosotros equivocarnos, ¿no?, de repente favorecer con una pericia psicológica, ¿no?, ser parciales, ¿no?, no nos ayudaría a conseguir, ¿no?, el tema de lo que es justicia, ¿no? Ahora, el psicólogo definitivamente tiene que basarse de muchas características o criterios que debe tener como profesional, y una de ellas pues es la imparcialidad, ¿sí? Y esa imparcialidad está muy ligada a la ética que tiene que tener el profesional, no solamente en el ámbito de la psicología forense, sino en general, ¿no? Entonces nosotros como profesionales tenemos un código de ética, un código deontológico y definitivamente también tenemos que basarnos en lo que nos ampara, pues, o nos avala nuestro colegio profesional. Ahora, de cierta forma, también en el ámbito forense, muchas veces las personas que van a ir a ser evaluadas, entrevistadas, no van con voluntad propia, ¿no? Van porque ya es una responsabilidad, se les notifica, usted tiene que pasar una pericia de perfil psicosexual, tiene que ir a una diligencia de cámara GESEL, ¿no? Entonces, quizás muchas veces no vamos a encontrar a una persona dispuesta quizás a colaborar, ¿no? De cierta forma, ahí nosotros los profesionales vamos a encontrar quizás a evaluados que van a tender, ¿no?, a mentir, a fingir, a simular, disimular, ¿no? Entonces, ahí la característica del psicólogo viene a ser que es un psicólogo forense escéptico. No va a creer al 100% en toda la información que le va a brindar el peritado, ya sea agresor o víctima, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de ser escépticos? Porque estamos en un proceso judicial, muchas veces ambas partes van a querer, ¿no?, favorecer, ¿no?, van a querer tergiversar información, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener otras fuentes de información que puedan corroborar toda esa información que el peritado nos vaya a brindar. Esas otras fuentes pueden ser la familia, ¿no?, las amistades, quizás otros testigos o personas que puedan estar inmersas también en el proceso o quieran quizás ayudar a obtener mayor información, ¿no?, acerca del peritado. Ahora, en tercer lugar, vamos a tener en cuenta que muchas veces la evaluación va a tener que ser retrospectiva en el tiempo, ¿sí? Entonces, a eso los centramos mucho el tema de las víctimas, ¿no? Hay casos de delitos de violencia sexual en los cuales las víctimas denuncian después de años, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer una retrospección en el sentido de que nos puedan brindar pues información acerca de cómo era la persona antes del suceso y después del suceso. Nosotros tenemos que encontrar una marcada diferencia porque es ahí donde nosotros vamos a valorar quizás la afectación psicológica, las consecuencias que ha tenido esta víctima después de un hecho de violencia sexual, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener ciertas técnicas en cuanto a la entrevista, la observación, ¿no?, la aplicación de pruebas psicológicas para que nosotros podamos llegar a una conclusión adecuada. También vamos a ver que durante esta práctica pericial, ¿no?, como les indicaba, es muy importante que nosotros podamos tener otras fuentes de información
que muchas veces va a ser imposible, ¿no? Tener, ¿no? El acceso a entrevistarme con los padres, ¿no? Pero desde el punto de vista de la pericia de parte, sí, en mi labor al momento de quizás elaborar una pericia de perfil psicosexual, porque es específico, nos dicen perfil psicosexual, no es que yo vaya a evaluar inteligencia, vaya a evaluar otras cosas que no estén relacionadas a lo psicosexual, ¿sí? Entonces, nosotros en la entrevista con el peritado en un perfil psicosexual vamos a tener que ahondar mucho en su desarrollo sexual, ¿sí? La información en esa parte de la pericia, del desarrollo sexual, va a tener que ser muy específica, ¿sí? Entonces, desde el inicio de relaciones sexuales, dónde conoció sobre sexualidad, el tema de masturbación, el tema de repente de lo que si ha sido víctima de algún hecho de violencia sexual quizás, ¿no? El tema de parejas, el tema de satisfacción sexual, quizás tener alguna disfunción, ¿no? Entonces, toda esa información influye en que nosotros al momento de hacer un análisis y evaluación, ¿no? Para temas de llegar a conclusiones de que la persona tiene algún trastorno de personalidad relacionado, ¿no? Quizás a la comisión del delito de violencia sexual, tiene alguna desviación sexual, cuáles son sus características de personalidad. Entonces, de cierta forma, todo eso tiene, pues, ¿no? O suma para que nosotros podamos responder a lo que es el motivo de evaluación. En la psicología forense, a nosotros nos piden, ¿no? Como peritos, nos piden que hagamos una evaluación específica. En cambio, la psicología clínica es mucho más general, ¿no? Porque nosotros vamos a conocer una persona que viene por un problema, vamos a tener que evaluarla de manera integral y esa evaluación, entrevista y observación va a llegar a un diagnóstico. Y de acuerdo a ese diagnóstico, nosotros planteamos un plan de tratamiento. En cambio, en la psicología forense no es así. En la psicología forense, como les indicaba, nosotros sí evaluamos, entrevistamos, observamos, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestro fin? Responder a la demanda judicial. ¿En qué sentido? A nosotros nos piden perfil psicosexual, perfecto, respondemos a ello. Entonces, las conclusiones tienen que ir relacionadas a ese motivo. Igualmente, las pruebas psicológicas que nosotros vamos a aplicar tienen que estar relacionadas a lo que es quizás un agresor sexual. ¿Qué tenemos que evaluar pues entonces en un agresor sexual? Eso ya lo vamos a ver más adelante y lo cual forma parte del perfil psicosexual, ¿sí? Entonces, igualmente, nosotros llegamos a conclusiones, no a diagnósticos en lo que es psicología forense, ¿sí? Y de ahí nosotros emitimos esa pericia y vamos a audiencia. No es que vayamos a hacer tratamiento como lo hace en la psicología clínica, ¿sí? Entonces siempre hay que tener marcadas esas diferencias con la psicología clínica. En la actualidad sí veo bueno, todavía veo que no se sabe diferenciar, ¿no? A veces los abogados vienen y me dicen, no, doctora, sabe que necesito un informe psicológico. Ya, ok, pero ¿sobre qué? ¿Para qué? Es que sabe que hay un proceso judicial, estamos viendo el tema de un supuesto hecho de violencia sexual. Ah, permítame explicarle, ¿no? No, yo no voy a emitir un informe psicológico, lo que vendría a ser es una pericia psicológica. Ya, pero bueno, lo que sea, doctora, pero no, es que no es que lo que sea, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer también como profesionales, hacer respetar nuestra especialidad, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, porque en un informe psicológico en sí, el profesional no tiene una responsabilidad legal de asistir a una audiencia. Y si asistiera, iría como testigo experto, no como perito, ¿no? Entonces también hay una diferencia en esa parte, ¿ya? Ahora, muchas veces ustedes de repente dirán, yo veo una pericia o un informe de repente de los centros de emergencia mujer y veo una pericia de medicina legal y llegan a conclusiones distintas, ¿no? Y ese es el problema que se da hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ¿por qué se llegan a resultados distintos o conclusiones distintas, ¿no? Muchas veces esto se da por las discrepancias que existen entre profesionales. ¿En qué sentido? Uno, quizás por las pruebas psicológicas que aplicaron, quizás porque el motivo de evaluación no ha sido específico, ¿no? Yo veo muchas veces en pericias psicológicas, donde en el motivo de evaluación solamente describen el relato. Pero yo digo, ¿cuál es el motivo de evaluación? O en la parte de arriba del encabezado
ponen motivo, evaluación psicológica. Pero, ¿evaluación psicológica de qué? ¿Para qué? Para valorar personalidad, para ver perfil psicosexual, para valorar afectación o daño psicológico, valorar quizás el coeficiente intelectual, de repente en casos de personas o víctimas con retardo mental. Entonces, ¿cuál es el fin? Entonces, tenemos que ser muy específicos, ¿no? No podemos ahondar, o sea, ser muy generales. En la psicología forense es un fin, ¿no? Específico que tiene que responder, ¿no? A una demanda o a la cual el fiscal, ¿no? O el juez quiere conocer acerca de la persona que ha cometido un delito o que ha sido víctima de un delito, ¿sí? Entonces, muchas veces se debe a esas discrepancias que hay, ¿no? Un claro ejemplo es, ¿no? De repente, Medicina Legal emite una pericia, ¿no? Oficial acerca del perfil psicosexual de un agresor o supuesto agresor, ¿no? Siempre hablamos con supuestos de un supuesto agresor, ¿sí? Entonces, en esta pericia, de repente, el abogado, ¿no? De la parte del agresor, pues dice, no me convence, no me parece, bueno, los análisis que pueda hacerle, ¿no? Entonces, va donde un perito de parte, ¿sabe qué, doctora? Necesito que usted realice una pericia de parte de perfil psicosexual. Perfecto, está bien, ¿no? Estamos en igualdad. Me pide un perfil psicosexual, voy a tener que evaluar también ese perfil psicosexual. Voy a tener quizás de repente realizar las mismas evaluaciones y aumentar quizás otras evaluaciones ya como parte de perito, de parte, ¿no? Entonces, no puedo hacer cosas distintas porque obvio me va a salir pues conclusiones muy diversas que no estén relacionadas pues a la pericia oficial, ¿no? Ahora, otro caso es también el tipo de evaluaciones psicológicas. En otros países, las evaluaciones psicológicas son también específicas. Para agresores sexuales hay un conjunto o batería de pruebas para agresores sexuales. Para agresores en violencia de género también hay sus propias evaluaciones psicológicas. Para valorar afectación o daño psicológico, igualmente. Entonces, en nuestro país todavía seguimos manteniendo la línea de la psicología clínica, en aplicar las mismas pruebas psicológicas, ¿no? Tanto en el ámbito clínico como en el forense. Entonces todavía nos falta, ¿no? Diferenciar qué pruebas son específicas para cada caso, ¿no? Entonces, existen. Lo que pasa es que no se están usando. Ahora, también hay otras pruebas que todavía no están estandarizadas ni validadas en nuestro país. Entonces, ¿qué nos falta? Hacer, ¿no? Que estas pruebas psicológicas sean estandarizadas y validadas a nuestro medio. España tiene infinidad de pruebas psicológicas para el tema de valoración de afectación psicológica, daño psicológico, para valoración de perfil psicosexual y etc., ¿no? Entonces, todavía aquí en nuestro país nos estamos quedando con el tema de la evaluación psicológica. Ahora, ustedes dirán, ¿y usted cómo hace quizás sus pericias de parte para valorar perfil psicosexual? Yo sí utilizo las pruebas que son netamente específicas para cada caso, ¿no? Entonces, en audiencia muchas veces los fiscales me dicen, porque estamos acostumbrados a ver solamente un tipo de pruebas psicológicas, ¿no? Y que si esas pruebas psicológicas no están en tu pericia, no estás haciendo bien tu pericia. Entonces, cosa errada, ¿no? Entonces, en audiencia muchas veces los fiscales me dicen, ¿sabe qué, doctora? Usted ha aplicado esta prueba psicológica. Bueno, no la conocemos, está estandarizada, validada en nuestro medio. Sí. Entonces, ¿en qué universidad? Inclusive te hacen preguntas así, ¿no? Entonces, uno tiene que estar preparado para la audiencia porque te van a preguntar todo sobre tu pericia, ¿sí? Bueno, eso sucede en el caso de los peritos de parte, ¿no? Entonces, nos preguntan sobre si está estandarizada la prueba psicológica, si está validada, qué puntuaciones tiene esa prueba psicológica, qué significa la puntuación que salió en esa prueba psicológica, y etc., ¿sí? Ahora, una pericia psicológica tiene que ser, pues, muy fundamentada, sustentada, documentada. ¿Mm? ¿Qué nos dice que es la pericia psicológica? Que es un documento científico y un documento legal. Un documento legal porque viene a ser un medio probatorio, un documento científico porque es como una pequeña investigación que se hace a una persona, ¿no? Que ha cometido un delito, ¿no? Y que esa pericia psicológica
tiene que ser contrastable y replicable. O sea, yo presento mi pericia, puede venir otro perito, la observa, la analiza y puede presentar una contrapericia, ¿sí? Entonces, con ese fin es un documento científico. Ahora, ¿qué más nos dice? De cierta forma, aquí en nuestro país tenemos nuestras guías, ¿no? De medicina legal. Tienen guías de entrevista única, guía para el tema de la afectación psicológica y guía para el tema de la valoración de daño psicológico, ¿no? Entonces, las tres son del 2016. Tenemos una actualizada en el 2021, ¿no? Que está relacionada para víctimas dentro del marco de la ley 3364, ¿no? Que es como una pequeña actualización de la guía 2016 que tenemos, ¿no? Entonces, pero, como dicen, ¿no? Es una guía, ¿no? Nosotros los psicólogos no debemos de quedarnos ahí estancados, o sea, lo que dice la guía, solamente lo que dice la guía. En mi parte, como en mi labor, ¿no? Como perito de parte, también me baso de otras guías internacionales, ¿no? Entonces, cuando yo hago todo un análisis, ¿no? De lo que tenemos en nuestra guía nacional, ¿no? Y las guías internacionales que hay, sí, coinciden, ¿no? Con el tema de las partes de una pericia, pero ¿qué hace, ¿no? Diferente, ¿no? A una pericia de un informe psicológico? Es que la pericia psicológica tiene que tener sustento teórico. Y eso sí, siempre les indico a mis alumnos que tienen que poner bibliografía, ¿no? ¿Por qué? Si bien es cierto, nosotros entrevistamos, observamos, evaluamos, ¿sí? Pero no solamente es lo que diga yo como profesional o como psicóloga, ¿sí? Es también qué dice la teoría científica acerca de lo que son los agresores sexuales, cuáles son las características de un agresor sexual, ¿no? Entonces tenemos que sustentar. Y es ahí donde exista la discusión forense. La guía 2021 de medicina legal indica que dentro de una pericia tiene que haber una discusión forense, ¿sí? ¿Y de qué se basa esa discusión forense? Sí, es del análisis e interpretación de todo lo que hemos tenido en la entrevista, evaluación y lo que es la observación, añadido, ¿no? A lo que dice la teoría científica, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué sucede también en nuestras pericias que yo voy observando? Me ponen los test psicológicos, los nombran, pero ¿y dónde están los resultados de esos test psicológicos? ¿Sí? ¿Qué significa? Quizás apliqué Milon, que es para personalidad. Perfecto, sí. Pero de esa prueba psicológica hay un resultado. Y ese resultado tiene una interpretación. Y esa interpretación debe estar en la pericia psicológica. Cuando yo voy a analizar, por eso siempre digo, estas pericias están incompletas. Porque sí, me ponen el nombre, pero después en la interpretación de los resultados solamente veo 2, 3 párrafos. Y yo digo, ¿y dónde están los resultados de estas pruebas? Porque si estoy valorando perfil psicosexual, tiene que haber unas pruebas psicológicas relacionadas a ello y unos resultados y una interpretación a ello. Entonces, de ahí también viene el tema de la discusión forense, lo cual en la actualidad aún no veo, ¿no? Casos excepcionales en los cuales sí, ¿no? Veo que sí me ponen las puntuaciones, veo las interpretaciones, porque eso también es de conocimiento. O sea, el fiscal va a mirar de repente una prueba psicológica, pero ¿qué es esta prueba psicológica? ¿Qué ha valorado? ¿Cuál es su resultado, su interpretación? ¿Qué características nos saca, ¿no? Sobre la personalidad de este peritado? Entonces, está vacío, no hay. Entonces, las guías internacionales indican todo lo que dicen nuestras guías de acá en Perú, pero que se debe inclusive anexar las pruebas psicológicas, ¿no? Que se han aplicado, poner los resultados en las pruebas psicológicas, ¿sí? Y hacer la discusión forense con teoría científica. ¿Sí? 3 puntos más que deberíamos añadir en nuestras pericias aquí en nuestro país. Entonces, de cierta forma, eso hace que nuestro documento o nuestro medio probatorio tenga mayor credibilidad. Es como los abogados. Los abogados sí se basan, ¿no? Hacen su defensa, ¿no? Hacen su teoría del caso, ¿no? Pero también se basan de jurisprudencia, de doctrina. Igualmente, nosotros los psicólogos tenemos que tener cierto sustento para cada pericia psicológica que vayamos a emitir, ¿sí? Ahora,
Relacionado al tema de los aspectos éticos y deontológicos, pues el psicólogo, de cierta forma, no puede realizar o no puede ejercer su labor profesional si no está habilitado y colegiado, ¿sí? Entonces, eso es lo que en la actualidad, en las audiencias, antes de las audiencias, los fiscales están averiguando si los psicólogos están habilitados y colegiados en su colegio profesional, ¿no? Entonces, eso es responsabilidad también de nosotros como profesionales y parte de nuestra ética, ¿sí? Ahora, también, al momento de una audiencia, bueno, en mi punto de vista, bueno, lo que yo veo en la práctica como perito de parte, nos piden una acreditación, ¿no? Es lo mismo como cuando me han presentado hoy día, ¿no? Egresada de la maestría de Psicología Jurídico Forense, egresada de la segunda especialidad en Psicología Clínica, ¿no? Y de la salud, soy docente actualmente en la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Entonces, eso me acredita, tengo diplomados, tengo cursos de especialización y etc., ¿sí? Entonces, eso sumado a la experticia que tú vas a mostrar al momento de organizar tu pericia, es un plus. Entonces, eso te acredita a ti como profesional, como perito, ¿no? Y te da mayor credibilidad. Ahora, el tema también de ver la intencionalidad en la evaluación. ¿Cuál es el motivo, ¿no? El cual nosotros estamos evaluando. También tenemos que especificar en cuántas sesiones se dio esa evaluación, cuándo se dieron esas evaluaciones, ¿no? En qué fechas, ¿no? Sesiones. Algunos también me decían, doctor, usted debe poner su tiempo, ¿no? ¿Cuánto se demoró en cada sesión? Bueno, eso se puede explicar, ¿no? Quizás en la audiencia, ¿no? Entonces, todo lo que dice en nuestra pericia tiene que ser oralizada. No es que al momento de la oralización yo voy a decir, ¿sabe qué? Me olvidé de poner esto en mi pericia, ¿no? Por eso uno también tiene que tener responsabilidad de poder revisar 1, 2, 3, 4, 1000 veces su pericia antes de emitirla, o de mandarla al abogado, o de que el abogado también la puede emitir ya al juzgado, ¿sí? Ahora, el tema también de que al sujeto, ¿no? Al que nosotros vamos a evaluar, tiene que conocer todo el procedimiento, ¿no? Se tiene que pedir un consentimiento informado, se le tiene que informar acerca de cuántas sesiones se van a realizar, de qué van a tratar cada sesión, ¿no? Entonces, obvio, no les vamos a decir, te voy a tomar esta prueba, no, no. Solamente se le evalúa en la segunda sesión, en la tercera sesión, en estas primeras sesiones vamos a hablar acerca de su historia de vida, ¿no? Vamos a profundizar, ¿no? Acerca del motivo de evaluación que nos han pedido, ¿sí? Ahora, igualmente, nosotros tenemos que valorar también dentro de toda esa entrevista, observación, si la persona también está siendo influenciada, ¿no? De repente está siguiendo otro motivo por el cual está haciendo una denuncia. Y esto habla en el punto a veces de las víctimas, ¿no? Cuando se hacen pericias de credibilidad, que ese es otro tema para abordarlo, también se tiene que valorar ello, ¿no? Porque hay que ser reales en nuestra sociedad, sí, hay casos que sí, ¿no? Merecen una sanción, merecen, ¿no? Tener mucha, bueno, tiene que haber responsabilidad, pero en otros casos hay falsas denuncias, que se siguen motivos X, ¿no? Por los cuales una persona declara en falso, ¿no? O hace una denuncia, ¿no? Entonces, ahí se valora quizás el tema de una manipulación, influencia, la sugestionabilidad que pueda tener la víctima y etc., ¿no? Ahora, otro punto importante es el tema de las garantías científicas de los instrumentos que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Las pruebas psicológicas que estamos utilizando están validadas, estandarizadas, ¿no? Se utilizan, ¿no? En nuestro medio, en nuestro país, ¿no? Entonces, eso también da, pues, ciertas garantías científicas, también le suman, ¿no? A nuestra pericia, ¿ya? Entonces, con todo esto, hemos visto que existe una persona que emite o elabora esta pericia, ¿no? O este documento que vendría a ser el perito. El perito elabora una pericia, ¿no? Y esa pericia es oralizada. Entonces, el conjunto de esta práctica está, pues,
relacionada a lo que es la psicología forense. Entonces, podemos decir que la psicología forense, sí, es el estudio del comportamiento, las emociones y los pensamientos, ¿no? Algo relacionado, sí, está relacionado al tema de la teoría cognitivo-conductual, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estudiar el comportamiento, las emociones y los pensamientos de una persona ligados a la comisión de un delito. Y es ahí donde el psicólogo, perito, ya sea oficial, de oficio, de parte, porque hay tipos de peritos, ¿no? Realiza pues la función de ¿qué? De evaluar, de observar, de entrevistar y de dar conclusiones acerca del peritado, que nosotros pues hemos evaluado, con el cual hemos tenido contacto, ¿no? Presentando así pues una pericia psicológica o informe pericial donde emite todo el conocimiento científico, llegando a conclusiones, las cuales tienen que ser oralizadas pues en una audiencia, dando ahí sustento objetivo y científico, con teorías e investigaciones relacionadas a cada objeto u objetivo de cada pericia. Entonces, para mí, pues una pericia psicológica vendría a ser un estudio cualitativo y cuantitativo. A nosotros, ¿qué nos han enseñado en pregrado? Que, bueno, para llegar a la culminación de un informe psicológico que tenemos que tener la anamnesis, el examen mental, el informe psicométrico y viene el informe psicológico, que es el resumen de todas estas tres partes, ¿sí? Igualmente, por eso yo digo, ¿dónde están los resultados a veces de las pericias, ¿no? De las pruebas psicológicas. Entonces, es un estudio cualitativo y cuantitativo de una persona que está inmersa en un problema legal, siendo así un estudio único, porque ahí único, o sea, estamos relacionándolo a la personalidad. Nosotros somos muy distintos, yo soy distinto a fulanito, a menganito y etc., ¿sí? Entonces es un estudio único, ¿ya? Una pequeña investigación y análisis del comportamiento, pensamiento y emociones que llevaron a alguien a cometer un delito o llegaron a que una persona sea víctima, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablamos de comportamiento, pensamiento y emociones? Y quizás ustedes lo pueden relacionar a ese término que dice afectación psicológica cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano se basa de esa triada, ¿no? Pensamientos, emociones, conductas. Pensamiento negativo, emoción negativa, conducta negativa. ¿Lo relacionamos a los delitos? Sí. ¿Qué pasa? En los agresores sexuales, pensamientos, distorsiones cognitivas, ¿sí? Emociones negativas, y la conducta viene a ser el acto de cometer este delito de violencia sexual, ¿sí? Quizás por un impulso, por el tema de tener alguna patología, algún trastorno de personalidad, etc. Entonces, todo se rige de los pensamientos, emociones y conductas. Y es así, si lo centramos a un caso de feminicidio, sí, también distorsiones cognitivas frente a la mujer, ¿no? Ya está, perfecto. Esos pensamientos de repente son celos y todo ello generan pues emociones, cólera, ira, resentimiento, perfecto. Llega un momento dado, ¡pum! La conducta sería que asesina a su pareja, esposa, conviviente, etc. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta que es muy importante poder valorar eso dentro de una pericia? Ahora, hablando del término de la afectación psicológica cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que ese término no es el adecuado, ¿no? Porque la afectación psicológica incluye todo, cognitivo, conductual, emocional. No podemos separar, no es que yo como psicóloga voy a llegar solamente a una conclusión de que la persona está afectada solamente en lo cognitivo. No, no es que solamente yo piense y no tenga emociones y no actúe, ¿verdad? Entonces, el término adecuado es afectación psicológica. Ahí incluye que nosotros tenemos que llegar a conclusiones de lo cognitivo, de lo conductual, de lo emocional, inclusive de lo fisiológico, porque muchas veces las personas víctimas somatizan, ¿no? Y tienen alteraciones fisiológicas, o llegan a tener esas alteraciones en lo fisiológico. ¿Bien? Entonces, para todo eso hay una revisión, y desde ese punto de vista, nosotros igual a los agresores sexuales tenemos que analizar, ¿no? En lo cognitivo, conductual y emocional. Ahora, características del rol de psicólogo forense, pues tiene que tener objetividad, ¿no? Tiene que tener un rigor y capacidad para poder centrarse en detalles relevantes, o sea, de manera específica,
No tengo que abordar todo lo general específico. Psicosexual, psicosexual. Personalidad, personalidad. Valoración de afectación psicológica, valoración de afectación psicológica. ¿Sí? En la objetividad, nosotros vamos a estar relacionados, y les hablo desde el punto de vista del perito de parte. Muchas veces van a venir y me decir, ¿sabe qué, doctora? Necesito una pericia que favorezca pues a esa persona que están poniéndolo en un caso de violencia sexual. Él es inocente. Entonces, viene a tallar, entra a tallar aquí el tema de mi código de ética. Yo como profesional, ¿no? Que está muy ligada al tema de la salud mental, al tema en este caso de la psicología forense, de quizás ser un auxiliar, ¿no? De justicia, ¿no? Mm, me voy a prestar para eso. Y yo les hablo, ustedes dirán también, y siempre lo he repetido y lo he dicho, los peritos de parte piensan que los peritos de parte favorecen a las personas que los contratan, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que siempre escucho, ¿no? Usted como perito de parte está favoreciendo tal, y etc., ¿no? Sí, pues será la regla general que se ha creado en nuestra sociedad, porque lamentablemente gracias a ese mal funcionamiento o mal profesionalismo que hay quizás de algunos colegas, pues se ha tenido pues esa línea, ¿no? O esta perspectiva que se tiene acerca de los peritos de parte. Pero hablando desde mi profesionalismo en la actualidad, se ve que, bueno, vienen, y yo he tenido casos, y eso siempre les he comentado a mis alumnos, a todos, ¿no? Vienen, a veces les digo, doctora, necesito esta pericia. Analizo y veo, pero doctora, aquí hay muchas cosas en su expediente, por eso yo analizo también mis casos, analizo el expediente antes de poder tomar una decisión de si llevo o no llevo el caso, ¿sí? Entonces, no es como otros profesionales que, ya, sí, sí, llevo el caso, perfecto, ¿no? Entonces, quizás en el proceso se van dando cuenta que mejor no han debido de llevar el caso, pero lamentablemente quizás ya aceptaron y tienen que cumplir con emitir una pericia. Entonces, en mi labor, analizo, veo, y a veces me dicen, no, doctora, tiene que hacer el informe. Disculpe, pero tengo que analizar yo primero el expediente. No, pero doctora, yo le estoy diciendo que él es inocente, yo he hablado con él. Perfecto, es lo que usted tiene como defensa, el abogado siempre va a defender, ¿no? Entonces, tiene que respetar mi decisión en el sentido de que tengo que analizar el expediente. Perfecto. Voy viendo examen médico legal, voy viendo cámara Gesell, quizás una pericia que ya le han emitido por medicina legal, y quizás todo sale negativo y apunta que esta persona quizás tiene responsabilidad. Entonces yo le digo, ¿sabe qué, doctor? No voy a llevar esta pericia, no voy a realizar ninguna pericia. ¿Pero por qué? Mire, el examen médico legal, bueno, la menor declara esto, dentro de la cámara Gesell se muestra cierta afectación, igualmente la pericia de la menor indica que hay afectación psicológica, todo tiene una linealidad en el tiempo, todo coincide, no hay contradicciones, etc., ¿no? Inclusive la pericia psicológica de esta persona ha salido con estos rasgos, estos tipos de personalidad y etc. ¿Qué de favorable va a salir a mi pericia si es que ya se ha emitido toda una pericia oficial? No, pero doctora, es que mire, sabe que, y hay recién se sincera, ¿no? Es que sabe que sí, pero no ha sido así a tal grado que como le está diciendo la menor. Disculpe, pero no lo voy a llevar. Pero doctora, se le va a pagar. Perfecto, me pueden pagar todo lo que ustedes deseen, pero no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Por ética. ¿Sí? Por ética, ¿no? Uno tiene que manejar su ética. Igualmente, ¿no? Doctora, ¿sabe qué? Mañana va a pasar evaluación psicológica este chico, está por delito de sexual. ¿Usted puede decirle cómo debe de dibujar? No, no lo voy a hacer. Doctora, ¿sabe qué? Esta jovencita va a pasar mañana a cámara Gesell. Necesito que usted la prepare a ver más o menos qué preguntas le pueden hacer. No lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, definitivamente parte del profesional. De cierta forma, sí. O sea, pueden ir a buscar otros profesionales, quizás les van a ayudar, les van a decir, quizás les dirán, no, no lo voy a hacer. Entonces, así se buscan. Inclusive he llegado a casos en los cuales de manera repetida han venido y me han buscado, ¿no? Entonces, mi respuesta siempre ha sido la misma. Igualmente, el psicólogo también tiene que elegir con qué abogados, porque estamos muy relacionados con los abogados, ¿sí? Con qué abogados trabajar. ¿No? Porque los abogados hacen el primer análisis, hacen su teoría del caso. Yo siempre les pregunto, ¿cuál es su teoría del caso, doctor?
¿Qué es lo que ve usted de positivo quizás en este caso? Ya, perfecto. Me ayuda a mí, hasta cuando analizo el expediente, digo, ya, perfecto. Cuando yo llevo los casos de supuestos agresores sexuales, ¿no? Para hacer una pericia de parte, sí, me doy bastante el tiempo de analizar. Igualmente, para emitir las pericias de credibilidad del testimonio, ¿sí? Entonces, eso parte también del rigor y también del pensamiento crítico que debe tener un psicólogo forense, y eso relacionado a la capacidad para poder comunicar. Sí, yo comunico mediante una pericia que es escrita, pero también lo voy a hacer mediante una audiencia que lo voy a hacer verbalmente, ¿sí? Y debemos de tener toda una preparación para ello. Y también esto está relacionado al tema de la imparcialidad. En nuestro país, ¿no? Yo veo bastante parcialidad. Viene la víctima y dice, me llora y etc. Y digo, sí, pasó esto, pasó lo otro, le creo. Sale la pericia favorable para la supuesta víctima. Después de toda la investigación, los medios probatorios, se da toda una respuesta contraria. ¿Mm? Entonces, y hay que ser, por eso viene el tema de la característica de ser escépticos. ¿Ya? Ahora, hablamos sobre violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual? ¿No? Como tal, ¿no? Ahí es el uso, ¿no? De la fuerza, ¿no? Hacia otra persona sin que brinde su consentimiento. Hay un tema de uso de fuerza física, de coerción, intimidación, humillación, causando, tomando ventaja de intoxicación por drogas, alcohol en algunos casos, ¿no? También la inhabilidad de la otra persona quizás para que pueda dar su consentimiento, personas con retardo mental, una discapacidad, ¿no? Entonces aquí está el delito de violencia sexual como tal, los tocamientos indebidos, actos contra el pudor, acoso sexual, ¿no? El tema de lo que son, bueno, en sí el abuso sexual infantil, el acoso, la prostitución, la trata de personas, ¿no? Entonces, dentro de nuestro código, ¿qué nos dice? Del artículo 170 al 176, 77, 78, bueno, ya lo he puesto yo, nos menciona, ¿no? El delito de violencia sexual y sus modalidades, ¿no? El artículo 170 nos dice, ¿no? Que el que con violencia o amenaza tiene acceso carnal con la víctima. El artículo 171, el que genere un estado de inconsciencia o incapacidad de resistir para tener acceso carnal con la víctima, ¿no? Aquí se valora quizás las personas que están bajo los efectos del alcohol, de las drogas, alguien que de repente a una fiesta le puso en la bebida algo y etc., ¿no? Artículo 172, el que conociendo que existe causa de inconsciencia o incapacidad de resistir, tiene acceso carnal con la víctima. Artículo 173, el que tiene acceso carnal con menor de 14 años. Artículo 174, el que aprovecha su condición de garante o vigía tiene acceso carnal con víctima internada o recluida. El artículo 175, el que con engaños tiene acceso carnal con víctima entre 14 y 18 años. Ahí viene el artículo 176. El artículo 176, que son tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. El artículo 176A, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores. Esperen un momento, es que a veces están que me llaman. Ya, sí, justo es una diligencia que tengo para mañana. Bien. Artículo 176B, acoso sexual. Artículo 176C, chantaje sexual. Y dentro de ello, pues hay motivos por los cuales quizás las personas llegan a cometer delitos, ¿no? Entonces, aquí viene a entrar que a veces por conseguir un beneficio, por ira, por venganza, por quizás tener, ¿no? Un grado de seguridad, ¿no? Soy hombre y tengo que ver mi poder, ¿no? Entonces, por si acaso no voy a decir que yo soy feminista ni nada de ello, ¿eh? Siempre voy a tocar porque es la mayoría de víctimas, ¿no? Son mujeres y los agresores son varones, ¿no?
Entonces, hablo por porcentajes. El tema de autoafirmación, sí, yo soy hombre, soy varonil, y bueno, yo puedo tener a cualquier chica, a cualquier mujer, y voy y cometo algún delito, ¿no? Solamente por ese pensamiento. También hay personas que ya van por el tema de sadismo, ¿no? Lo principal aquí, en los casos de violencia sexual, por el tema de poder y prestigio, ¿no? El tema de autoafirmación, ¿sí? Entonces, eso está muy relacionado al tema de las distorsiones cognitivas, ¿no? Y aquí vamos a hablar acerca de lo que es la personalidad de los agresores sexuales, según el autor Echeburúa y Esbeck. A ver, esperen. Ya. Ahora, de cierta forma, sí vamos a diferenciar entre delincuentes sexuales de adultos y delincuentes sexuales de menores. Ahora, ¿qué rasgos de personalidad van a tener los delincuentes sexuales de adultos? Vamos a ver que son dependientes, antisociales y compulsivos. ¿Ah? En cuanto a los delincuentes sexuales de menores, son esquizoides, ¿no? Tienen ciertos tipos de pensamiento, ¿no? Dependientes, fóbicos y compulsivos. Son características, rasgos. Todavía no estamos hablando de un trastorno ahí, ¿no? Viene después el trastorno de personalidad. En los delincuentes sexuales de adultos van a tener un grado de psicopatía, un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, quizás un trastorno límite, un antisocial, narcisista, ansioso evitativo, un trastorno sádico, un paranoide, ¿no? Y aquí viene pues el estilo de personalidad agresivo sádico. ¿Por qué? Sabemos que los delincuentes sexuales de adultos, en su mayoría, utilizan pues la fuerza, ¿sí? Que es muy distinta a los delincuentes sexuales de menores. Muchas veces, en casos extremos, utilizan la fuerza, pero más se abocan a ganarse la confianza de los menores, de los niños, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues tratan, ¿no? De poder ganarse esa confianza mediante, digamos, algunos incentivos, algunas promesas, dinero y etc., ¿no? Entonces, aquí en los agresores sexuales de menores hay menos alteraciones estables en su personalidad, ¿no? Sí hay un trastorno quizás límite, antisocial, narcisista, ansioso evitativo, trastorno sádico, paranoico. Si se dan cuenta, es muy distinto porque en de los adultos, porque ahí no tienen el agresivo sádico, ambos, ¿no? Solamente tienen bueno, tienen un trastorno sádico nada más, ¿ya? En cuanto a psicopatologías dentro de los delincuentes sexuales de adultos, sí hay comportamientos antisociales, síntomas de hostilidad, intensidad mayor de la ira, intensidad mayor de la impulsividad, baja autoestima, menor empatía, parafilias, ¿no? El tema de la empatía es una de las características que nosotros tenemos que evaluar, ¿sí? Y eso ya lo vamos a ver después. En los delincuentes sexuales de menores, pues hay una ansiedad fóbica, ¿no? Una baja autoestima, y aquí viene pues la parafilia, que es la paidofilia, ¿no? En cuanto a lo que son menores, ¿no? El gusto, la atracción por menores. Aquí vamos a hablar también acerca de lo que son pues estos tipos de personalidades, ¿no? Tenemos lo que es el clúster A, raros y excéntricos, el clúster B, que son los emocionales e impulsivos, y el clúster C, que son los ansiosos y temerosos. Esto está relacionado pues a los trastornos de personalidad. Entonces, hablando del clúster A, los raros y excéntricos, aquí pues los agresores sexuales se caracterizan por una desconfianza hacia las demás personas. Son suspicaces, tienen miedos infundados, extremos quizás, ¿no? Aquí, en los casos más graves, los individuos afectados por los trastornos de este grupo son los paranoides, esquizoides y esquizotípicos. Pueden llegar a padecer síntomas psicóticos, así como ideas delirantes, creencias extrañas y desconexiones con la realidad, ¿sí? Ojo, no para decir que es inimputable, por si acaso, sino para conocer el tipo de personalidad que tiene. Entonces, aquellos que padecen algún trastorno de este clúster, ¿no? Que son los raros y excéntricos, que mayormente son hombres, son los que ejercen mayor grado de violencia. ¿Mm? Por tanto, estos trastornos se relacionan principalmente con homicidios y lesiones, ¿no? Y los agresores sexuales de menores. ¿En qué sentido? Porque tienen ciertas distorsiones cognitivas, ¿no?
pero no utilizan aquí mucho el tema de la fuerza, ¿no? Relacionado al delito de violencia sexual, porque sí está relacionada a los casos de homicidios y lesiones. Ahora, en el clúster B, que son los emocionales e impulsivos, tenemos el antisocial, ¿no? Tenemos al límite y al narcisista, que van a ser ciertos, ciertos rasgos de estas personalidades, o ya, ¿no? Como un tema de un trastorno de personalidad, que van a estar marcados, ¿no? En la persona que está cometiendo este tipo de delitos, ¿no? Ahora, el antisocial sí predomina en casi la mayoría de delitos, no solamente del agresor sexual, ¿no? Entonces ahí está en los homicidas, en los del hurto, robo agravado, ¿no? Entonces acá también en el tema de lo que es el, el agresor sexual, ¿no? Los límites también en el agresor sexual porque hay un miedo al abandono, relaciones intensas e inestables, ¿no? Y estos están relacionados pues a las agresiones sexuales, ¿ya? En tema de lo que es el tipo narcisista, está muy relacionado, sí, a la violencia doméstica y a la agresión sexual. Se dan cuenta que los tipos de personalidad están relacionados con cada tipo, ¿no? De delito que se pueda cometer. Entonces, aquí en el tema de lo que son los narcisistas, los rasgos propios de este trastorno están muy relacionados pues con la psicopatía, ¿no? Y muchas veces con las agresiones sexuales. Ahora, muchas veces porque estos agresores sexuales, los que sí, ¿no? Reúnen quizás todas las características, porque hay tipos de agresores sexuales que están muy relacionados con la psicopatía, sí, pues tienen mayor grado de frialdad, ¿no? No son asertivos, no son empáticos, ¿no? Entonces son más impulsivos, ¿no? Entonces no hay un control de ello. Ahora, en el clúster C son los ansiosos y temerosos, ¿no? Aquí, este clúster, ¿no? O estos trastornos de personalidad se relacionan, pues sí, con la agresión sexual, según, pues, distintas teorías, y está relacionado con el trastorno por evitación, ¿no? Aquí estas personas, pues, son muy sensibles al rechazo, ¿no? Suelen vivir aislados socialmente, son personas con complejo de inferioridad, con miedo a ser juzgados, ¿no? Entonces, no, son personas que viven con resentimiento hacia, en especial, al género femenino, ¿no? Y es por eso que llegan a agredirla sexualmente. ¿Mm? Entonces, de cierta forma, aquí, en este tipo de personalidad o rasgos de personalidad, no aceptan un no como respuesta, ¿no? No les gustan que los rechacen, que los traten mal. Entonces, van acumulando, acumulando y crean un resentimiento, ¿no? Ustedes han visto el caso de Ivy Ágreda, ¿no? Y obvio, no estamos yendo para un caso de violencia sexual, pero miren a dónde llegó, ¿no? La acosaba constantemente, ¿no? Entonces lo rechazaba, la chica lo rechazaba, lo rechazaba y lo rechazaba, y llega un punto donde pues definitivamente esta persona actúa de manera impulsiva y comete lo que sucedió con Ivy Ágreda, ¿no? Bueno, la quemó viva, ¿no? Entonces, igualmente el último caso que hubo, ¿no? De esta jovencita, ¿no? Que también la quemaron y fue un venezolano, ¿no? Quien era su pareja, ¿no? Inclusive también hay casos, ¿no? Que se ven en las noticias y que se ve ese grado, ¿no? De agresividad, ¿no? ¿Por qué? Y más por el género femenino, ¿no? Y se da quizás, o sea, ahí es muy importante, pues, abordar, ¿no? Toda la historia de vida del supuesto agresor. Y estoy hablando en general, no solamente del agresor sexual, ¿no? Porque siempre hay algo que ha marcado en su historia de vida, y eso es parte del psicólogo, pues, indagar, ¿no? En toda esa elaboración de la pericia. Y ustedes dirán, pues, pero, y bueno, y lo que se ve, pues, eso no lo vamos a hacer en una sola sesión. En una sola sesión de 60, 1 hora, 3 horas, inclusive he escuchado de peritos, me han tenido 6 horas evaluándome, entrevistándome, y etc. Eso ya es muy agotador, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos sesiones y la guía de medicina legal indica ello,
Hay un cuadrito, ¿no? Si nos vamos ahí, inclusive dice eso es a criterio del psicólogo, ¿no? Pero también indica que es en una sola sesión cuando son personas que vienen de otros lugares alejados, ¿no? Y que tienen que retornar y etc. Y por otras características más que indica la guía. Pero tenemos que hacer respetar esas sesiones. ¿Por qué? Porque en una sola sesión no voy a llegar a conocer pues a un agresor sexual o supuesto agresor sexual, ¿no? No voy a aplicarle una prueba que de repente me dura 30, 45 minutos y me queda cuánto tiempo para qué, indagar su historia de vida, el perfil psicosexual, ¿no? Eso no lo voy a hacer en una sola sesión. Y eso yo siempre les dejo en claro, ¿no? Nos tenemos que dar ese tiempo. Yo también como perito de parte asisto a observar las evaluaciones psicológicas, ¿no? Que se hacen en medicina legal, ¿no? Y siempre, bueno, hasta el momento, siempre me he dado con los colegas que sí, programan. Bien, esta primera sesión hemos terminado, vamos a tener una segunda sesión. Asisto también a la segunda sesión. Bien, hemos terminado la tercera sesión. Tercera sesión. La tercera sesión muchas veces es de la evaluación psicológica, ¿no? La aplicación de un test y etc., ¿no? Entonces, se han tomado esas sesiones. Y para mí, de verdad, yo sí lo valoro y veo, perfecto, se cumple con la guía, pero también se cumple con el tema de poder abordar, ¿no? O tener mayor información acerca del peritado. Pero ¿qué pasa? A veces cuando ya asistió el peritado, ¿no? Y viene ya por un tema de pericia de parte, yo siempre les pregunto, y cuéntame, ¿qué tal? ¿Con cuántas sesiones te han hecho tu evaluación psicológica? En una, doctora. ¿Cuánto duró ¿cómo se llama? ¿Tu evaluación o tu entrevista? 2 horas máximo, 1 hora y media, 2 horas. Y veo que me aplican hartas pruebas psicológicas, Milo, frases incompletas, de repente le toman minimul más, ¿no? Un dibujo. Digo, tanto tiempo, a 1 hora y media, 2 horas, ¿y cuánto tiempo? O sea, solamente ha hecho quizás 1 hora para entrevista, para la observación, ¿no? Para valorar de manera adecuada su perfil psicosexual. No es lógico, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros pues tenemos que indagar pensamientos, emociones, conductas, tenemos que valorar, ¿no? El tema de la personalidad, todo su desarrollo psicosexual, ¿no? Entonces, más la aplicación de las pruebas psicológicas. Y obvio, así no vamos a llegar, sí, a conocer al 100% a esta persona, pero hay que darnos ese tiempo, ¿no? De poder tener y recabar mayor información, hacer que nuestra pericia tenga mayor sustento, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, en una sola sesión, muchas veces no se llega a realizar una buena pericia o un buen peritaje como debería de ser. Ahora, tenemos aquí los agresores sexuales de mayores, y aquí vamos a hablar acerca de los agresores sexuales psicópatas, ¿no? Y aquí, pues, bueno, vamos a hablar siempre de supuestos. Nosotros, igualmente, eso también. Dentro de las pericias, nosotros no podemos decir el agresor tal, la víctima tal. Siempre hay que hablar de supuesto, el supuesto agresor, el supuesto delito, la supuesta víctima, ¿no? Porque nosotros los psicólogos no debemos de afirmar, ¿no? Que sí es un agresor, no es una víctima, ¿no? Ha cometido el delito, ¿no? Eso, la decisión final la tiene el juez. Nosotros hablamos de supuestos. Entonces yo a veces veo en las pericias, me ponen, sí, la víctima se presenta, tal, indica que su agresor es tal, tal, y que cometió el delito, tal. No. La supuesta víctima acude, ¿no? Al centro de emergencia o medicina legal, con el fin, pues, ¿no? Indicando, ¿no? Que su supuesto agresor es tal, tal, y que supuestamente, ¿no? O ha cometido el delito de tal, ¿no? Entonces, supuestos. Nosotros no confirmamos, no vemos responsabilidad. Ese no es nuestro fin, ¿ya? Ahora, aquí pues el agresor sexual psicópata pues es una persona que pues que ataca a adultos como a niños, ¿no? En este caso, muchas veces son a veces los agresores sexuales seriales que hay, ¿no? Y a veces lo vemos en casos en Estados Unidos y etc., ¿no? Entonces tienen mayor grado de
de agresividad. Estas personas no llegan a tener no llegan a tener ese grado de culpabilidad, no aceptan el delito, ya es como una persona que, bueno, para él está bien lo que hizo, ¿no? Entonces, aquí sus víctimas muchas veces sí van a ser de su entorno o muchas veces también van a ser personas desconocidas, ¿no? Tienen víctimas mixtas, por así decirlo. Aquí el agresor psicópata, pues, tiene una vida sexual promiscua, ¿no? El tema de tener un grado de gratificación sexual, ¿no? Está muy relacionado al tema de ejercer violencia, ¿no? Entonces buscan, ¿no? La búsqueda de sensaciones le ayudan, pues, a obtener esa excitación mayor, ¿no? Por el tema de ejercer violencia, ¿no? Entonces ya es una distorsión que ya tiene este tipo de agresores sexuales, ¿no? Ahora, vienen los agresores sexuales sociales, oportunistas, que de cierta forma los podemos encontrar en nuestro medio, en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que son aquellas personas que sin padecer un trastorno de personalidad o alteración o patología relacionada con una particular predisposición agresiva, los llevan a cometer pues un hecho de violencia sexual, ¿no? Entonces, aquí se encuentran pues creencias distorsionadas sobre la mujer y la sexualidad, ¿no? Entonces, aquí aparece en la mentalidad de este tipo de agresores sexuales que tienen dominio, o sea, hay un dominio del varón sobre la mujer, ¿sí? Ahora, este agresor actúa en circunstancias de desinhibición de su conducta. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Digamos, en una fiesta, ¿no? Estamos ahí, los amigos, todo. Yo veo que mi amiga está ahí que me hace coqueteos, ¿no? Siendo yo hombre, ¿no? Hagamos un ejemplo. Veo que mi amiga está en coqueteo, estamos tomando bien, ahí veo que ya está media mareadita. Entonces, por eso dice, sociales oportunistas, ¿no? Bien, ya yo me ofrezco a llevarla, ¿no? Entonces, en el camino, ¿no? De repente nos detenemos por ahí. Yo le digo, mire, ¿sabes qué? Vamos por allá, etc. La llevo a un hotel y en eso pues viene, digamos, ya perdió la conciencia y yo aprovecho de ello y etc. ¿Sí? Entonces, aquí pues la motivación de este agresor pues es bueno, ¿no? Acá yo tengo esta distorsión cognitiva, ¿no? Mi amiga estaba provocativa, ¿no? Piensan, o sea, la mujer la ven como una persona provocativa, ¿no? Me estaba sonriendo, me estaba coqueteando, entonces ella quería, ¿no? Entonces, eso sucede en los casos, ¿ya? Ahora, muchas veces este tipo de agresores sexuales, ¿no? Tienen mecanismos de defensa, se justifican. Y a ello dicen, ¿no? No, yo no, o se niegan, ¿no? Yo no cometí este delito, ¿no? Ella, ¿no? O sea, le pasan la responsabilidad a la víctima, ¿no? Ella me coqueteaba, ella fue vestida así, ella estaba así. Y eso sumado a que la familia, no, como mi hijo nunca ha cometido este tipo de delitos, es la jovencita que estaba vestida así, ¿verdad? Suma. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hacemos, ¿no? Que este tipo de personas tomen conciencia, ¿ya? Sí, ya cuando de repente están en el proceso, ya están quizás recluidas en un penal, llegan a tomar o llegan a tener culpa, ¿no? Pero esto con el tema, no, pero ya tuvo la culpa, ¿no? Y eso es constante, ya con un tratamiento psicológico y todo ello que puedan hacer en los tratamientos penitenciarios, puedan llegar a tener este reconocimiento de culpa, ¿sí? Que es muy distinto al psicópata. El psicópata no te va a aceptar nada, ¿no? Y si te lo acepta, te dice, sí, pues lo cometí y punto. Vienen los psiconeuróticos o patológicos, ¿no? Aquí ya este tipo de agresores suelen estar generalmente relacionados o compensan, ¿no? Agresión, impulsividad con satisfacción sexual. O sea, sí va a haber se va a entablar una relación interpersonal satisfactoria y sexual, pero cuando hay, ¿no? Ese grado de agresión, ¿sí? Entonces, aquí esta persona es una persona que tiene problemas de hostilidad, ¿no? Está con gran estrés, ¿no? Entonces, son explosivos, ¿no? Entonces, estas personas también, sí, en algún momento cuando ya quizás
bueno, llegan a denunciarlos, ¿no? De cierta forma, sí, también con un tratamiento llegan a tomar conciencia, ¿no? A poder revertir, ¿no? Reconvertir todas esas conductas que han tenido, ¿no? Entonces aquí asumen sí la culpa, ¿no? Y bueno, hacen un mayor autoanálisis, ¿no? En este tipo de personas, ¿no? Entonces aquí son las personas que reaccionan, ¿no? De manera impulsiva, explosiva, debido a un estrés, a una hostilidad. Acá podemos relacionarlo al tema de lo que es el caso de Ivy Agreda, ¿no? Pero no como un agresor sexual, sino con ciertas características aquí. Asociar, que pongámosle en el caso de Ivy Agreda, ¿no? Que no haya llegado a este final, ¿no? Terrible, ¿no? Catastrófico en el tema de que haya sido usted quemada, ¿no? Entonces, pongámosle que de repente aceptaba en un caso, ¿no? Salir y etc. y de repente entablar algo más. Aquí sí, este supuesto agresor, bueno, ya agresor porque ya está sentenciado, este agresor ya de cierta forma, pues, por tanto estrés, hostilidad que iba cargando el tema de que no me hace caso, no me hace caso, ahí sí ejercía violencia, ¿no? Y podría haber sido víctima quizás de violencia sexual, ¿no? Si es que no sucedía lo que pasó. Ahora, los asociales, ¿no? Que esto está muy relacionado a la cultura, al entorno en el cual pues la persona vive, ¿no? Entonces nos dice aquí que estas personas criadas en ambientes muy marginales, con un estilo generalizado de relación violenta dentro de un ambiente social, o sea, la violencia es parte de su personalidad. O sea, yo para tener relación con una mujer tiene que haber violencia sí o sí, ¿no? Entonces aquí hay un déficit afectivo, ¿no? O sea, aquí de repente también por el medio sociocultural que influye, bueno, ven a la mujer como un objeto sexual, ¿no? Entonces ya influye mucho su entorno, ¿no? En la percepción que vaya a tener este supuesto agresor sobre su víctima, ¿no? Entonces acá es un breve resumen de todo ello, vamos a ir avanzando, porque si no, no vamos a terminar. La diferencia entre violadores y abusadores, ¿no? Los violadores sexuales, ¿no? Habitualmente bueno, sus víctimas no son del entorno de la familia, ¿sí? En los abusadores sexuales, habitualmente su víctima es del entorno de la familia. Y aquí muchas veces está el tema de lo que son niñitos, ¿no? La violencia, el abuso sexual infantil. En los violadores sexuales lo que busca, ¿no? Este violador busca poder sobre la mujer, ¿sí? En los abusadores sexuales buscan placer sexual, ¿sí? Entonces aquí pues mediante una red de intimidación, seducción, de engaño, ¿no? Quizás de amenaza también, ¿no? Entonces, porque muchas veces las víctimas dentro de una cámara es el que dicen, no, es que me dijo que si yo decía algo, le iba a matar a mi mamá, o mi mamá se iba a enfermar, y entonces están ahí bajo amenaza. ¿Con qué fin? No ejercen violencia física, pero sí, mediante la intimidación, seducción o engaño, quieren buscar ese placer sexual, ¿sí? Ahora, los violadores sexuales apelan siempre a la violencia. Los abusadores sexuales no siempre hay violencia física. Ahora, en los violadores sexuales, el objeto es mancillar a la mujer, humillarla y hacerla sufrir. Esto relacionado con la búsqueda del poder, ¿sí? Esto no hay en los abusadores sexuales. En ambos, que existen estos tipos, tanto en violadores sexuales como en abusadores sexuales, hay carencias y dificultades en su infancia que pueden condicionar a la formación de esa estructura psíquica, ¿sí? Entonces, por eso se dan cuenta que es muy importante indagar qué pasó en su niñez, en su infancia, en su pubertad, adolescencia, juventud y hasta la adultez. Es muy importante. Y eso forma parte de poder elaborar pues un perfil psicosexual, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí en esta parte? El tema de poder valorar el perfil psicosexual está muy relacionada a poder indagar esa historia sexual, ¿no?
intereses sexuales, el comportamiento y actitudes de una persona para poder ver quizás si tiene una desviación, una parafilia. Entonces aquí una evaluación psicosexual es un proceso clínico forense que evalúa el funcionamiento psicológico o sexual de una persona, ¿sí? Entonces, aquí, según nuestro DSM-5, que es nuestro manual, ¿no?, diagnóstico, nos dice por qué hay trastornos parafílicos. Existe el trastorno de voyeurismo, existe el trastorno de exhibicionismo. Les voy a compartir las diapositivas para que también tengan mayor, mayor alcance sobre qué trata cada uno de estos trastornos y qué criterios debe tener. El trastorno de froteurismo, de masoquismo sexual, ¿no?, el de sadismo sexual. Tenemos aquí el tema de lo que es... ¡Ay! Se me fue. ¡Ay! El tema de lo que es... ¡Ay! Ya, ya sadismo, la pedofilia, el fetichismo, ¿no? El tema del trastorno de travestismo, ¿no? Y eso, pues, nosotros pues tenemos que saber valorarlo, ¿no? Y eso hay una escala de actitudes sexuales de Eysen, ¿no?, que podemos aplicarla, y otras pruebas que vamos a ver más adelante. Y eso también se ve en el desarrollo, en la entrevista que vayamos a tener, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que pedir sinceridad. En la actualidad yo he tenido 1, 2, 3 casos, ¿no?, en los cuales uno se está viendo que hay tema de voyeurismo, ¿sí? No, voyeurismo no. Estamos en el tema de lo que es... No, a ver, sí, voyeurismo era... No, fetiche no, voyeurismo. Entonces, durante toda la entrevista que yo tuve, que de verdad me han pasado 2 sesiones y media, para poder abordar el tema de su historia de vida, me encontró con bastante información muy importante, ¿no? Entonces les comento un poco acerca de este caso, ¿no? Una persona X que ha cometido un hecho de, poner el celular, ¿no?, en modo grabación en el cuarto de su hija, ¿sí? Entonces su hija se dio cuenta, y se dio cuenta que estaba grabándola, ¿no?, como apuntando a su tocador, y pues borró los videos. Pero le generó un malestar, una incomodidad, ¿no? Le comentó a la mamá y se hizo una denuncia. Entonces, en ese proceso, siempre se le pregunta, y tanto yo asistí a la evaluación psicológica de medicina legal, se le pregunta, ¿no?, el por qué, y por qué la motivación, qué pasó, ¿no? Entonces, el señor en su preocupación, ¿no?, también no sabe el por qué, ¿no? Y él aparte empezó a tomar sesiones de terapia psicológica, porque él sabe que algo no está bien en él, ¿no? Entonces, cuando yo tuve la entrevista con este peritado, indagando en su historia de vida, pues me encuentro con que desde muy chiquito, ¿no?, ellos tenían carencias económicas, vivían todos o dormían todos en un solo cuarto, ¿no? Y este peritado en su infancia, 7, 8, 9 años, ¿no?, en ese transcurso de edades, veía, ¿no?, a su hermana lavarse sus partes íntimas, la veía desnuda, ¿no? Le generaba cierta, ¿no?, curiosidad, ¿no? Vino ya en su pubertad, adolescencia, que en el colegio traían pues revistas pornográficas, ¿no? Y siempre tenía esas preguntas, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mi hermana hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Entonces, había un temor para contar o hablar sobre sexualidad, porque sabemos que era un tabú, o es un tabú, tabú hasta la actualidad en algunas familias, hablar sobre sexualidad, ¿no? Entonces, él se quedó con esas preguntas, ¿no? Porque si le decía a la mamá que son tonteras, esto que lo otro, ¿no? Entonces siempre había un rechazo, ¿no?, a hablar sobre estos temas. Ahora, también escuchó mantener relaciones sexuales a sus padres o tíos, no recuerdo muy bien, ¿sí? Pero escuchó, ¿no?
Entonces, después, en uno de esos juegos, ¿no? Que había, ¿sí? Empezó con el tema de masturbación, ¿no? Que no fue tanto, pero el tema es que le quedó, ¿no? Ese tema de observar, de ver, de curiosear, ¿no? Entonces, él, teniendo ahora, porque era su hija, es su hija biológica, ¿no? Entonces hubo un incidente en que su hija, bueno, él tenía una laptop y buscando en el historial vio que había páginas de pornografía que habían buscado. Entonces, consultando, indagando en familia, encontró que esta hija, pues, había buscado esas páginas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y otra vez venía este tema de por qué está buscando, y ella encontró otra vez este tema de volver a recordar todo lo que él ha pasado. Entonces no quería volver a cometer lo que su mamá era tan, ¿no? Tan recta, tan de no poder hablar acerca sobre esos temas sexuales, ¿no? Entonces después él encontró, porque no lo he vuelto a hacer, ¿no? O sea, ni antes ni después, solamente en esa fecha, en esa ocasión, ¿no? De poner el celular. Entonces la menor también declaró en cámara G, se le indicó solamente que se sintió incomodidad, ¿no? Fastidio, ¿no? ¿Por qué ese celular estaba ahí en modo grabación? Indicó que no, o sea, ella estaba solamente apuntando a su tocador. Estaba peinándose, ¿no? Y a ella ya se había bañado, ya se había cambiado. O sea, no era un video para obtener quizás un material donde si esté desnuda y etc., ¿no? Entonces el señor después explicaba, ¿no? Y decía, bueno, quizás, ¿no? Bueno, ahí voy a terapias psicológicas, ¿no? Entonces quizás, yo quería ver qué es lo que hacía mi hija, ¿no? En el sentido de repente, ¿no? Buscar algún material pornográfico o tener algo, quería ver, ¿no? Esa es la explicación que le da ahora, ¿no? Todavía no sabemos si será real, estamos ahí en ese proceso, ¿no? Entonces, pero también, ¿no? Estaban viendo por el tema del voyeurismo, ¿no? Fue al psiquiatra, el psiquiatra le dijo eso porque es una impulsividad, es un acto impulsivo, o sea, querer grabar y ver algo, ¿no? Pero ¿qué algo? Ahí estamos, en el proceso de que el Señor pueda también ver qué es lo que quería, ¿no? ¿Qué buscaba con ese tema ¿cómo se llama? Del grabar, ¿no? Pero al final indicó también, ¿no? Que le preguntaron, ¿no? ¿Y tú qué querías hacer con ese material? Y entonces, no, es que él tampoco lo había visto, ¿no? No había visto ese material, no sabía que había grabado, entonces, como vio, no hay ningún video, ya, perfecto, no hizo más nada. No es que el día siguiente quiso grabar más y el día siguiente no, pues tiene 3 hijas mujeres, ¿no? Entonces solamente quedó ahí, ¿no? Y en la incomodidad ahora, obvio, tiene medidas de restricción, ya no ve a sus hijas, ¿no? Entonces, toda una situación que le ha generado pues algo que ahora en la actualidad el señor toma conciencia de solamente de ese acto y lo relaciona mucho al tema de todo lo que ha pasado. Observaba, ¿no? La hermana desnuda, escuchó el tema de relaciones sexuales, o sea, situaciones que no eran quizás adecuadas para la edad. Otro caso también pasó, ¿no? Que también de niñito sufrió de tocamientos indebidos, de repente de observar a la chica que la cuidaba desnuda porque se desnudaba enfrente de ella. Entonces, igualmente, entonces se dan cuenta que influye, ¿no? Ciertas características, cosas en el desarrollo sexual, pues, de una persona adulta en el futuro, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a ver que hay un desarrollo sexual normal, anormal, ¿no? Entonces, aquí entramos a ver ello. El desarrollo psicosexual dentro de parámetros normales, nos dicen en la edad de 0 a 3 años, y nosotros lo conocemos si tenemos hijos, sobrinos o niños, ¿no? En casa. Aquí ya se conoce la anatomía y fisiología sexual, ya están definidas, ¿no? Niñas, niños. ¿No? Ya empiezan a indagar, ¿no? El tema de lo que es la fisiología del placer sexual está desarrollada, ¿no? Descubren, ¿no? Se autoestimulan, ¿no? Se tocan sus partes íntimas, pero no con un fin malo. El adulto es el que le da
la definición mala, ¿no? Es propio de su desarrollo, ¿sí? Entonces, pero ¿cuándo viene a ser anormal? Cuando es constante, 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 constante. Entonces ahí ya algo pasa, sucede de repente, ¿no? Ahora se inicia el descubrimiento del propio cuerpo y del entorno a través de los sentidos, ¿ya? 0 a 3 años. Ya de 3 a 6 años ya hay un interés, ¿no? Por el propio cuerpo y el de los demás, ¿no? Entonces se desnudan, se exhiben, ¿no? A veces andan calatos por la casa, pero es normal, ¿no? Ya corre, cámbiate, va, se cambia y etc., ¿no? Entonces cuando se están bañando se tocan, es parte de, ¿no? Pero ¿qué pasa si viene un niño y viene, se frota conmigo, me toca mis partes íntimas, veo que se exhibe y para desnudo y saca su parte íntima en la casa? Entonces, ya es algo alarmante. ¿Mm? Estas conductas son eventuales, ¿sí? Cuando ya es alarmante, y eso sumado a que hay una regresión, se vuelven a orinar, defecan, ¿no? Quizás otras características. Yo esto lo relaciono a un caso que llevé, ¿no? Una víctima de violencia sexual. Entonces, ya es algo normal. ¿Mm? Ahora, también descubren el placer, ¿no? Tocan, se refriegan con objetos, no es parte de, ¿sí? Se llevan a cabo conductas sexuales de imitación. Entonces, por eso es que ahí en esta edad nosotros los adultos debemos tener bastante cuidado, ¿no? El tema no por tabúes, ¿no? Sino de reservar, o sea, son niños que están en pleno desarrollo, que escuchen que los padres tengan relaciones sexuales, le generan curiosidad, expectativa, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y eso lo imitan, ¿no? Entonces, a veces de repente los niños son así como monitos, ¿no? O sea, te imitan, ¿no? Entonces, imagínense, yo leía en una bibliografía que inclusive ese tema de que los padres no mantengan relaciones sexuales frente o de manera, o sea, que escuchen los hijos, es ya también un tema de agresión sexual, ¿no? Porque se infringe, ¿no? El normal desarrollo de estos niños, ¿ya? Ahora, aparecen también los celos, ¿no? Es conducta normal de los niños, ¿no? También preguntan, ya empiezan con las preguntas, ¿y esto por qué? ¿Cómo nacen los niños? ¿Y qué es esta parte? ¿Y cómo debo de vestirme? Y esto y lo otro. Entonces le buscan el por qué y nosotros tenemos que saber responder a esas preguntas. Entonces aquí ya se consolida la identidad sexual y de género, ¿ya? De 6 a 10 años igualmente sigue ese interés por el propio cuerpo y lo de los demás, ¿no? Exploran sus genitales, juegan, ¿no? Juegan a ser novios, al papá y a la mamá, al médico, con la muñequita están ahí, analizándole, entonces exploran, ¿no? Se masturban, pero no con el fin de una masturbación como la de un adulto, ¿no? De repente, o de un adolescente, ¿no? Aquí ya es de manera a veces indirecta, ya porque se tocaron, se sobaron o algo, ¿no? Entonces ya es parte de, ¿no? Su curiosidad también. Entonces igualmente viene, ¿no? La curiosidad y el deseo de saber, ¿no? Acerca de temas de sexualidad, ¿no? Igualmente los padres tienen que estar, ¿no? Y esto para temas de prevención, ¿no? Deben de tener, ¿no? La preparación o saber, ¿no? También responder a esas preguntas que los niños van teniendo de acuerdo a las edades. ¿No? Entonces, aquí también los niños empiezan a tener mayor conocimiento de que hay partes privadas de su cuerpo, ¿no? Entonces, sí, esas partes no se tocan, yo me tengo que hacer respetar y etc. ¿Y por qué? ¿No? Ahora, también ya se agrupan, ¿no? Entre niños, niñas, se forman sus grupitos, los primeros enamoramientos y etc., ¿no? Imitan también a los adultos en darse besos, darse la mano, entonces es parte de desarrollo normal. Ahora, de 10 a 13 años, ¿no? Ya hay cambios hormonales, físicos, ¿no? Entonces ya empiezan a tener mayor quizás desarrollo, preguntas acerca de esos temas de cambios, ¿no? También empieza a haber la orientación del deseo, ¿no? Hacia otra persona, vienen los enamoramientos,
quizás el inicio de relaciones sexuales ahora en nuestra sociedad está siendo un poco más adelantada, ¿no? Entonces, igualmente aquí se debe brindar información acerca de cuidados, medidas de prevención, ¿no? En temas de lo que es embarazos y todo ello, ¿no? Viene el tema de las masturbaciones, ¿no? Por temas de curiosidad, por temas de los amigos y etc., ¿no? Que es normal. Por eso nosotros, ya, los padres tenemos que adelantarnos, ¿no? Ya, mira, esto va a pasar, va a suceder, entonces ya, etc. E igual como a las niñas se les prepara, mira, va a venir tu menstruación, va a ser, no te vas a asustar, es una preparación, ¿no? Entonces, de cierta forma, los niños tienen que encontrar, o adolescentes tienen que encontrar esa confianza dentro del hogar, ¿sí? Ya de 13 a 19 años ya viene a ver el atractivo hacia el sexo opuesto, ¿no? Ya viene a ver el tema de deseo, de atracción, de enamoramiento, el amor, ¿no? El tema de lo que es, ya las preguntas aquí disminuyen, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces ya va a haber información por el internet o las amistades, lo cual está permitido hasta un punto, pero debería haber mayor confianza dentro del hogar, ¿no? Aquí también ya tiene que haber mayor, bueno, acá también como a veces inician con las relaciones sexuales, ya hay alguna preocupación porque ver si hay, evitar un embarazo, ¿no? El tema de poder conocer los métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual y etc., ¿no? Entonces todo este tema les genera una preocupación y es normal, y a lo cual también debe de haber una orientación. Ahora, nosotros también vamos a ver que dentro de los agresores sexuales lo que tenemos que evaluar son las distorsiones cognitivas que hay, ¿sí? Entonces, en estas distorsiones cognitivas muchas veces los agresores sexuales de menores la van a ver que los niños son atractivos, ¿no? Que hacerle un tocamiento o algo es normal, ¿no? Que, bueno, ellos, estas personas son quienes van a brindarle mayor seguridad a los niños. O sea, tienen estas distorsiones cognitivas. ¿Con qué fin? Con llegar, ¿no? Tener una llegada a los niños. ¿Qué más? Ay, me estoy pasando, ¿eh? Viene también el tema de las distorsiones cognitivas respecto a las mujeres, ¿no? Echan la culpa a las víctimas, ¿no? Las tratan de golfas, vamos a tomar este término, de que se merecen unos y más, de por qué andan vestidas así, ella se lo buscó, etc. Distorsiones cognitivas, ¿sí? Echan la culpa a influencia de terceras personas. Mi familia nunca supo comprenderme. Las malas amistades me llevaron a cometer este delito, ¿no? Entonces, de cierta forma, ¿no? No tienen culpa ellos, ¿sí? Igualmente, fue el consumo de alcohol, ¿no? Que me llevó a cometer esto, ¿no? Yo no tuve la culpa. Tuve una infancia muy dura, ¿no? Nadie me enseñó sobre sexualidad, ¿no? Distorsiones. O sea, echan la culpa a otras personas. ¿Qué más? Actitudes negativas hacia las mujeres, ¿no? Entonces acá tienen diversas creencias, ¿no? ¿Qué dicen, no? Se puede obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales. Los hombres tienen derecho a exigir relaciones sexuales a las mujeres. Si las mujeres están más protegidas y son menos autónomas, tendrán menos posibilidades que las violen, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta que eso parte de nuestra sociedad? En la actualidad nosotros seguimos teniendo una sociedad patriarcal, machista, ¿no? Entonces, personas también que tienen esa actitud negativa hacia la mujer en el tema de verlas como un objeto sexual, ¿no? Entonces, esto está muy relacionado a los mitos sociales que hay acerca de la sexualidad o de la violación como tal, ¿ya? Incapacidad de los agresores para poder empatizar. No tienen empatía, no tienen la capacidad de poder ver, ¿no? ¿Qué es lo que siente la otra persona, ¿no? Entonces, no hay esa interacción cognitiva, emocional y conductual para comprender, ¿no? ¿Qué es lo que siente la otra persona? ¿Sí? Entonces, de cierta forma, esta es una de las características, como le decía, el tema de la empatía, poder analizarla en los agresores sexuales, ¿sí? Y aquí viene el tema de poder elaborar la pericia psicológica.
¿no? Entonces, para poder elaborar una pericia psicológica debe haber ciertos requisitos, ¿no? Tiene que ser un medio conducente respecto al hecho a probar, o sea, el motivo, ¿no? El cual nosotros a nosotros estamos evaluando, ¿no? ¿Cuál es el objeto del dictamen pericial? Y este objeto tiene que ser pertinente, ¿no? Que la materia perital constituya la menor causa de error posible, ¿no? Que el perito sea experto y competente para el desempeño de su cargo, ¿no? Que no exista motivo serio para dudar de su desinterés, imparcialidad y sinceridad, ¿no? Y esto muy relacionado a las características y la labor del profesional que tiene que tener dentro de esta especialidad, ¿no? Que no se haya aprobado una objeción por error grave, dolo, cohecho o seducción, que el dictamen esté debidamente fundamentado, que el perito haya utilizado principios o leyes de la ciencia reconocidos y aplicados correctamente, ¿no? Y esto relacionado también a las técnicas y metodología que vamos a aplicar, que la clase de exámenes, indagaciones y pruebas técnicas que haya utilizado el perito pueda tener, pues, que esté actualizado, ¿no? Y aceptado por la comunidad científica, que tiene que haber, ¿no? Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y que tengan lógica, ¿no? También tiene que haber, bueno, que no haya retractación, ¿no? Ni rectificación por parte del perito. Como les dije, todo lo que está en la pericia psicológica tiene que ser oralizada, ¿no? Que no se haya declarado judicialmente la falsedad del dictamen, ¿no? Que los peritos no hayan violado la reserva legal o el secreto profesional, ¿no? Entonces, todo este tema de requisitos para poder tener, pues, la eficacia probatoria de la prueba pericial, ¿no? Y dentro de ella nuestro Código Procesal Penal en el capítulo 3, donde habla sobre la pericia, nos dice en el artículo 178 que debe contener el informe pericial oficial, ¿sí? Entonces, tiene que haber la identificación del perito, tiene que haber la descripción de la situación o estado de hecho, sea persona o cosa sobre lo que se hizo el peritaje, o sea, el motivo, la exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo, o sea, en relación al motivo y la discusión forense, los resultados que hay acerca de lo que se ha indagado, los antecedentes familiares, personales, ¿no? La motivación o fundamentación del examen técnico, por qué estoy utilizando esta metodología, estos test, ¿no? La indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas de los que se sirvieron para hacer el examen, ¿no? ¿Qué avala? Pues a nuestras pruebas psicológicas, a nuestras técnicas, qué sustento teórico, ¿no? Entonces todo eso, por eso dice que es un documento científico. Las conclusiones, la fecha, sello y firma del profesional. Igualmente, en el caso del el peritaje de parte, tiene que tener las mismas partes, ¿no? Y aquí, sin prejuicio de hacer el análisis crítico que le merezca la pericia oficial. Entonces, nosotros tenemos que valorar en nuestras pruebas psicológicas que tengan garantías científicas, ¿no? Que el lugar de evaluación, ¿no? Sea adecuado, ¿no? Idóneo, ¿no? Para el tema del peritado, y que en el momento de la evaluación el sujeto debe estar en buenas condiciones para poder realizar la evaluación, o sea, estar estable emocionalmente, que no pueda estar estresado, ¿no? Nervioso, porque todo eso influye en la evaluación. Y más si es que se van a aplicar estos test proyectivos, ¿no? ¿Por qué? Una persona ansiosa, nerviosa, va a ir a hacer un dibujo, va a realizar bien marcada la línea del dibujo y después van a calificarlo como impulsividad, agresividad, solamente por el tema de la línea marcada, ¿no? Que inclusive revisan el dibujo en la parte de atrás y si la línea sobresale por la parte de atrás. Yo también tengo una opinión muy distinta del tema de la utilización de los test proyectivos. Ahora, para casos de violencia sexual, para poder evaluar o valorar el riesgo de violencia sexual, tenemos el SBR-20, que es un manual de uso del psicólogo, ¿sí? Tenemos esta prueba. Y dentro de todas las características que tenemos que evaluar en el agresor sexual es asertividad, soledad, aislamiento, autoestima social, ansiedad ante situaciones sexuales, distorsiones cognitivas, impulsividad, agresividad, ¿no? Capacidad, ¿no? O motivación para el cambio, si hay consumo de alcohol, de drogas y la empatía, lo que les decía, ¿no?
Y ustedes dirán, pero doctora, ¿todas esas pruebas las va a utilizar o las utiliza? No, porque, bueno, lo que yo utilizo es sí, valorar distorsiones cognitivas, que puede ser con la aplicación de esa escala, ¿no? Que están aquí, las escalas de cogniciones de Abel, que son las que utilizo, o también de acuerdo a toda la entrevista que vamos a ir teniendo, ¿sí? Ahora, el tema de lo que es impulsividad, agresividad, muy importante, también puede valorarlo, y son cuestionarios, ¿no? Breves, ¿ya? Esto relacionado también a un test de personalidad, ¿ya? Que puede ser Milon, ¿no? Puede ser también Eysen, ¿no? Para ver o conocer el tipo de personalidad. También acá le sumamos para ver actitudes sexuales, ¿no? De Eysen, también hay un cuestionario sobre ello. Y el tema de la empatía, ¿ya? Entonces, para mí es muy importante esto sumado al SBR20, que no es un test aplicado al peritado, sino que es un manual, ¿no? De valoración que sale de la historia personal, familiar del peritado, de toda la información biográfica que nos pueda dar el peritado, ¿ya? Entonces, todo esto se tiene que valorar, ¿no? Ustedes lo buscan en internet, lo tienen y van a encontrar los test, están aplicados, lo han utilizado en investigaciones aquí en Perú, sí. Y venimos a cómo se hace una pericia psicológica, ¿no? Aquí vamos a ver que tiene que haber un encabezado, ¿no? Esas son partes de mis pericias que yo utilizo, ¿no? El encabezado, donde están los datos del perito, colegiatura, DNI, correo, de repente número de celular, etc., dirección, ¿no? Si desean. La evaluación, ¿cuál es el motivo? Valoración de afectación psicológica o daño psicológico en este caso, ¿no? Pero ahora que estamos hablando, perfil psicosexual, ¿no? Delito, ¿qué es? Violencia sexual, actos contra el pudor, tocamientos indebidos, etc. Lo que sale, pues, en el expediente, ¿no? Vamos a tener los datos de filiación, que son los nombres, la edad, el grado de instrucción, ocupación, quién nos da la información, los datos del evaluador, fechas de evaluación, o sea, las sesiones y la fecha de emisión, o sea, cuándo emito. Son muy distintos, ¿eh? Yo pongo así en mis pericias. Fechas de evaluación, las sesiones, 1, 2, 3 sesiones, las fechas, y el tema de cuándo emito el informe, porque yo tengo también que darme un tiempo para poder elaborar la pericia, ¿ya? En el motivo de consulta, ahí, acá, voy a tener, ¿no? El peritado asiste con el fin de practicarle un perfil psicosexual debido a que está inmerso en un proceso judicial por el supuesto delito tal, ¿no? Y aquí viene el relato. Yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué te están denunciando? ¿No? Entonces ahí viene todo el relato. Documentos, de cierta forma, como yo tengo acceso al expediente, bueno, yo les pido el expediente, tengo que tomar en cuenta aquí, yo los menciono, ¿no? Tuve en visto la denuncia inicial, la cámara GESEL, la evaluación psicológica de la menor, la evaluación psicológica del supuesto agresor, declaraciones tales, 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 examen médico legal, solamente los menciono, ¿no? Porque es importante para nosotros conocer de qué trata el caso, ¿ya? Solo mencionarlos, ojo, no hago análisis, porque eso no es mi especialidad. Y la historia personal del peritado, ¿no? En todo su desarrollo, ¿ya? Y el área sexual, que es muy importante, el cual tenemos que valorar o saber valorar, ¿ya? Ahí. La historia familiar, dinámica familiar. De ahí vienen los instrumentos y técnicas psicológicas. Aquí voy a poner observación, entrevista, evaluación psicológica y qué test. Para que después, en la parte 4, resultados de las evaluaciones aplicadas, eso es lo que contiene mi pericia, pongo aquí la observación clínica, ¿no? La observación que le he hecho al peritado en cuanto al examen mental también. Aquí están los resultados por test, ¿no? Aquí apliqué Milon, esto es para un caso de perfil psicosexual. Está el SBR20, la escala simple de asertividad, escala de condiciones de Abel, la escala de empatía, ¿no? Ahora en la actualidad estoy utilizando el tema de lo que son actitudes sexuales de Eysen también. Voy a la parte de análisis e interpretación de los resultados donde hago mi discusión forense, ¿no? Hago todo el consenso de toda la información que he encontrado con la teoría científica, las conclusiones y las recomendaciones. En el aspecto de la sexualidad vamos a indagar acerca de la edad de inicio sexual, ¿no?
el tiempo de permanencia con sus parejas, ¿no? El tema de preferencias sexuales, opinión acerca de la pornografía, acerca de la masturbación, la pareja sexual actual, frecuencia de actividad masturbatoria, frecuencia de exposición a pornografía, opinión acerca de a qué edad una mujer puede decidir tener relaciones sexuales, qué opina acerca de ello, opinión acerca de la menor, bueno, o de qué opina, ¿no? Acerca de por qué lo están denunciando, no es una menor. Yo a veces pregunto qué opina de la violencia sexual, ¿no? Entonces, ¿qué opina de la mujer como tal? Siempre les pregunto ello. Entonces, toda esa información también si sus relaciones sexuales son satisfactorias, no son satisfactorias, ¿no? Si tiene algún problema o en algún momento tuvo algún problema de disfunción sexual, etc., ¿no? Y con eso vamos a culminar porque de cierta forma dentro del perfil psicosexual esta es la parte importante, ¿no? El desarrollo psicosexual, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está de manera escueta, bueno, esto es me sacó una parte de internet, pero ya pues influye mucho toda la sesión de entrevista que vamos a tener respecto a este tema, ¿sí? Hay que saber preguntar también. No es, ¿te masturbas? De repente la persona, el peritado, bueno, tiene pudor, ¿no? No le gusta hablar de esos temas, ¿no? No. Nos va a decir no, porque estamos haciendo preguntas cerradas. Tenemos que hacer preguntas abiertas. Cuéntame, ¿cuándo empezaste a masturbarte? Ah, bueno, sí, en la adolescencia pasó esto, ya, perfecto. En la actualidad, ¿cuál es la frecuencia en la cual tú te masturbas? Bueno, yo tengo en la actualidad pareja, no lo hago porque, bueno, de cierta forma con mi pareja, ¿no? Mantenemos relaciones sexuales a la semana cuántas veces, y etc., y etc., ¿no? Entonces, pornografía, ¿qué opinas? ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? ¿En qué momento? ¿En qué situaciones? ¿En la actualidad lo haces? ¿No lo haces? ¿Qué opinas sobre ello? ¿Sí? Entonces, igualmente, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? Y etc., ¿no? Ir indagando toda esa información. Y durante, no es que yo tenga una entrevista de estructurada, o sea, la entrevista que utiliza el psicólogo forense es semiestructurada, ¿ya? Entonces, disculpen, de toda la información que nos pueda brindar el peritado en el momento, de ahí salen nuestras preguntas, ¿sí? Entonces, es ahí por eso que el psicólogo tiene que saber preguntar y saber indagar la información importante y pertinente para la elaboración de su pericia, ¿sí? Bien, chicos, entonces con eso culminamos. Estamos de repente para poder absolver algunas preguntas o dudas. A ver, vamos a ver en el chat. Bien, los que desean hacer la pregunta pueden hacer directamente en el chat o si no levantar la opción de manito para acceder hacia el audio, por favor. A ver, justo Patricia bueno, me pregunta acerca de qué pruebas, ¿no? Se recomiendan. A ver, yo utilizo Milo de cajón o alguna prueba de personalidad, el tema de lo que es el ICBR-20, lo que es actitudes sexuales de Eysen también, el tema de lo que es para valorar agresividad, ¿no? La escala de agresividad. Las que han podido visualizar, esas están en el, disculpen, en el tema de lo que es las diapositivas, ¿no? En autoestima, hay una escala de autoestima. Así se llama, escala de autoestima para adultos. Igualmente, en el internet podemos encontrar infinidad de pruebas. La cuestión es que nosotros podamos valorar que esas pruebas psicológicas estén pues utilizadas en nuestro medio. A ver, Mayra me dice, si alguna víctima no desea hacer la denuncia de violación por temor a los interrogatorios, psicológicamente se le puede brindar alguna ayuda. Sí, bueno, hacer una terapia psicológica ahí, pero de cierta forma
es responsabilidad también nuestra, ¿no? Si a nosotros nos revelan un hecho de violencia sexual, pues nosotros también tenemos que poder ayudar a que se realice una denuncia, ¿no? El temor a los interrogatorios no es que haya interrogatorios, ¿no? La declaración de la víctima menor dentro de por un hecho de violencia sexual, su única declaración está en una cámara GES, nada más, ahí. Ya depende, bueno, y la familia si le pregunta, todo eso ya es tema de la victimización terciaria que pueda haber, ¿no? Pero de cierta forma existe pues las cámaras GESEL para poder recabar la información de los hechos de violencia sexual. A ver, Jaime me dice, buenas noches, ¿qué pasa cuando el peritado falsea información al perito en la evaluación? Por ejemplo, oculta trastornos psicológicos ya diagnosticados o miente con respecto a datos básicos como centro de trabajo o estado civil. Bueno, es que eso nosotros tenemos que corroborarlo, ¿no? Como yo les digo, no solamente me baso de la información que me pueda dar el peritado. Yo siempre entrevisto a la familia, ¿no? De repente padres, esposa o familias o personas cercanas al peritado. Yo siempre pongo eso de requisito. ¿Por qué? No es que yo vaya y me entrevisto con la mamá, ¿no? Ya entrevisté al peritado, todo, y me entrevisto con la mamá. ¿Sabe qué, señora? Su mamá me dijo, bueno, su hijo me dijo que en su adolescencia pasó esto, lo otro, no. Yo hago preguntas abiertas y díganme, coméntenme cómo ha sido su hijo en la adolescencia, cómo ha sido su hijo en la adultez, cómo es en la actualidad, cómo lo ve, ¿no? Entonces voy corroborando cierta información, ¿ya? Ahora, en cuanto a los trastornos psicológicos, yo siempre les pido, ¿no? O sea, bueno, y eso a veces forma parte de la defensa, que adjunten toda la información como medios de prueba, ¿no? Igualmente yo les pido, ¿has tenido alguna evaluación psicológica antes de? Y si está dentro del proceso, yo también les pido, bueno, doctor, yo le digo, si usted quiere valorar, ¿no? El tema de que tiene algún trastorno psicológico, quizás, ¿no? Veámoslo por el caso en su defensa de que pueda bajarle la pena o algo, ¿no? Sería muy bueno que usted pida los antecedentes psicológicos, médicos o psiquiátricos que pueda tener la persona, ¿no? Pero igual sale en la evaluación psicológica, no es que no salga o salga que es totalmente, que está bien, que no tiene ningún trastorno de personalidad, sale con las evaluaciones. Por eso que las evaluaciones psicológicas tienen que ser idóneas para los casos. Ya, el SBR20 sí es netamente para delitos de violencia sexual. Existe el HCR20 que es para delitos de violencia en general, ¿ya? Entonces, el SBR20 es específicamente para violencia sexual, para valorar riesgo, ¿no? Y esto que muchas veces lo pueden utilizar en los centros penitenciarios para valorar el riesgo de una persona que va a salir quizás en libertad, ¿no? Pero también nosotros lo valoramos, o sea, existen dos partes para valorar ahí, en el momento inicial y después para valorar el riesgo futuro. El grado de certeza en una pericia de perfil sexual creo que está muy relacionado al sustento científico que pueda tener, es un medio probatorio, es un documento científico, y eso va a estar muy relacionado con el tipo de evaluación, ¿no? Que se va a utilizar y el sustento teórico que se va a brindar. Bien, hasta ahí tengo todas esas preguntas. Creo que ahí concluimos con el tema de esta ponencia. Espero que haya sido de su agrado y ya quizás en algún otro momento nos podamos estar viendo. Muchísimas gracias, psicóloga. Más bien agradecerle por su presencia y por la gran disertación del presente tema. Y esperamos que nuestros participantes hayan podido crear algunas dudas que tenían respecto al tema y también poder haber tenido más conocimiento al respecto. Muchísimas gracias, psicóloga. Ya nos estaremos viendo en nuestras próximas sesiones y a todos los participantes. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, psicóloga. Bien, finalmente les invitamos que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook. Ahí vamos a poder lanzar todas las actividades académicas que estamos realizando. Solamente nos pueden encontrar con el nombre Instituto de Ciencias Forenses y Criminología, INCIFOR. Y para mayor información, el certificado, dentro del certificado, pues van a encontrar en el aula virtual
Ahí van a volver a ver la clase grabada y de igual forma pues tener las diapositivas y algunos documentos que los ponentes nos facilitan. Cualquier duda voy a dejar en el chat el número de la asesora para mayor información. Muchísimas gracias a todos. En el chat dejé el número de la asesora de venta para que se puedan comunicar